derecha. Es más, las imágenes virtuales son derechas y las reales son invertidas. Entonces, este es virtual derecha. Cuando digo derecha, significa el aumento positivo, porque sale para arriba, derecha. Entonces, si el aumento vale la mitad de tamaño, es más un medio. Si fuera, por ejemplo, una imagen real de menor tamaño, de mitad de tamaño, sería menos un medio, pero por ahí sería invertida. En este caso, una imagen derecha, entonces el aumento es positivo. La fórmula del aumento siempre es menos I sobre O. Y eso sería igual a un medio. ¿Cómo? ¿Y por qué queda positivo? Porque la imagen de una lente divergente es virtual. Y si la imagen es virtual, el I es negativo. Y entonces menos por menos se hace más, y entonces el aumento queda positivo. Entonces la imagen es virtual, I negativo, y derecha, aumento positivo. Entonces no se contradice. Cuando el I es negativo, el aumento sale positivo. Entonces, si yo quiero sacar una relación entre I y O, convengamos que en la facultad o en el libro le ponen S y S', es lo mismo. S es el objeto y S' es la imagen, yo le pongo I e O. Es lo mismo. Entonces, acá sería I e menos un medio de O. O sea, cuando yo tenga el valor de O, que va a ser positivo siempre, la imagen va a ser negativa, porque es menos un medio de O. Esa es la relación entre I y O. Entonces, cuando yo hago una ecuación, yo digo 1 sobre O más 1 sobre I, pero I es menos un medio de O, igual a 1 sobre el foco. Entonces, el 2 que está dividiendo al denominador pasa para arriba y el signo menos va a la fracción. Entonces quedaría 1 sobre O menos 2 sobre O, igual a 1 sobre el foco. Entonces, 1 sobre O menos 2 sobre O es menos 1 sobre O. Es igual a 1 sobre el foco. Entonces, O es menos F. ¿Está bien eso que O sea menos F? Bueno, a ver, ¿qué significa O igual a menos F? Bueno, en las lentes divergentes el foco es negativo, pero con el menos se va a hacer más. Menos por menos va a ser más. Entonces, el objeto siempre es positivo. Es el objeto que yo pongo para sacar las imágenes. Y en la lente divergente el foco es negativo y está bien, porque va a ser F igual a menos O. O igual a menos F, lo mismo que diga así. Entonces, el foco es negativo y el objeto es positivo. Ahora, en este caso tiene la particularidad, que no siempre es así, que el objeto esté exactamente en el foco. O sea, si yo le pongo un foco objeto y foco imagen, coincide con el foco, justo ahí está el objeto, porque digamos, dice que el objeto y F tienen la misma distancia, solo que el foco es negativo, la convención de signo del foco es negativo. Bueno, entonces, ahora, ¿para qué me sirve eso de que la distancia entre O e I es 3 centímetros? Dice, la distancia entre el objeto y la imagen es 3. ¿Cómo lo uso eso? Bueno, desde I hasta O, este pedacito es 3 centímetros. Entonces, O menos I igual a 3. Bueno, ¿por qué le puse valor absoluto? Porque como hace lío, si yo le pongo que el I es negativo porque es virtual, menos por menos se va a hacer más, se va a terminar sumando, me va a hacer un lío ahí, no. Yo quiero que sea una resta porque estoy viendo a simple vista que O es más grande que el I, ese. Entonces, el pedacito que queda de I hasta O es una resta. El tamaño de O menos el de I, pero en valor absoluto, para que no le pongamos signo menos y me haga lío. Yo puse O menos I igual a 3. Entonces ya tengo dos cosas. Por un lado, I es menos un medio de O. Es lo que saqué del aumento acá. Y por otro lado, O menos I igual a 3. Bueno, entonces, hagamos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Yo tengo que reemplazar el valor absoluto de I. Y si el valor absoluto, el signo menos no va a ir. Va a ser un medio de O nomás. Entonces, O menos un medio de O igual a 3. Entonces significa que un medio de O, eso le queda 1 menos un medio, que es un medio, igual a 3. Entonces O igual a 6. Entonces, si O vale 6, entonces el I vale 3 ahí, pero en realidad es menos 3, digamos, la convención de signo. Entonces, ya sé cuánto vale todo. O vale 6 e I vale menos 3. ¿Por qué menos 3? Porque es 3, pero virtual. Entonces, cuando yo haga el aumento, yo voy a decir menos 3 sobre 6. Menos 3 sobre 6 me queda un medio, un 0,5. Entonces está bien. Es el I. ¿Cuánto vale el foco? Y bueno, recién dijimos que el foco era menos O era menos el foco, entonces el foco vale menos 6, si O vale 6. Entonces ya tengo todo, ya tengo el O, el I y el foco. Puedo hacer perfectamente el dibujo. Entonces acá en este dibujo chiquitito yo puse
O igual a 6 cuadritos. Y igual a 3 cuadritos para acá. Y el foco 6 también, porque este es 6 y este está 6 del otro lado. Y es el dibujo que hice, y ahí se ve que la imagen sale de mitad de tamaño de lo que era el objeto. Ahora, lo que me faltaba es calcular el radio de curvatura. Bueno, pues si ya tengo el foco, y de acá tengo que sacar radio, ya me da más fácil. Entonces yo digo, bueno, si yo tenía que esta fórmula era, despejaba radio de ahí, bueno, lo saco y me da el radio. El radio me da 6, pero como diciendo, R1 es menos 6, R2 es más 6, bueno, eso es una convención de signos. Pero los dos radios tienen módulos iguales y por lo tanto dan 6. Entonces yo tenía esta ecuación que decía 1 sobre F igual a N menos 1 y acá quedaba menos 2 sobre R. Así había quedado. Yo digo, si el R lo paso arriba y el foco lo paso acá arriba, cruzado, acá va a quedar menos 2F y acá va a quedar el R acá. Ahí. Entonces, N menos 1. 1,5 menos 1 es 0,5. Y F vale 6. Menos 12 queda esto. Menos 12. 0,5 por menos 12 menos 6. O sea, el radio es 6. Eso de más 6 o menos 6 depende de cuál radio, el 1 o el 2, porque tienen signos distintos. Bueno, acá lo hice un poco más claro acá. A ver, ¿dónde estaba? Ahí. Acá. Este está más grande el dibujito. Era así, fíjense ahí. Yo dije, el objeto es 6 centímetros. El foco es 6 también. Cuando es 6 positivo se pone el foco imagen acá. Cuando es 6 negativo el foco imagen se pone para el otro lado ahí. Entonces este el foco imagen menos 6 sería entre comillas, porque es lente divergente. El rayo que viene paralelo al eje óptico se refracta y su prolongación pasa por el foco. El otro que pasa por el centro de la lente no se desvía. Esos rayos ya sabemos que no se van a juntar nunca porque es una lente divergente, se separan. Pero si yo los prolongo para atrás los dos, se cortan acá, que exactamente es menos 3 de imagen. Y esa imagen tiene la mitad de tamaño que lo que tenía el objeto. Entonces, esto es lo que me dieron. Entonces, la imagen en valor absoluto es un 3, digamos. Y yo tenía que poner O menos I, y bueno, ese era ahí lo puse y salió todo lo que hice recién, digamos. Entonces, acá yo puse, por ejemplo, si el objeto vale 6, la imagen vale menos 3, calcule el foco. Bueno, lo hice así, despejé y el foco me dio menos 6. ¿Se entiende? Entonces, ese era el último evaluativo que tomaron. Entonces, estamos viendo ahí, a ver, vamos a hacer una cosa. Para que no estén sacando fotos ni nada, yo lo voy pasando al grupo, así a la foto que estoy mostrando la voy pasando al grupo. Entonces acá, a ver. Pongamos que la primera sea esta. Bueno, ese era el enunciado. Ahora pongamos la primera foto. Entonces de la resolución, que era esto. Ahí. Y después la foto chiquita, por ahí ampliamos un poquito el dibujo, lo explicamos un poquito mejor, qué sé yo, pero es lo mismo eso. Entonces la foto chiquita era... ¿ahí les llegó? Bueno, entonces yo lo voy mostrando, así no está sacando ninguna foto y lo voy mandando al grupo y voy poniendo la resolución. Bueno, ahora vamos al otro. Bueno, quedan dos, cualquiera de los dos, no sé, veamos alguno de los otros dos. Entonces... veamos por acá, ve cuáles eran los otros. Pues este, supongamos. Bueno, esto dice una onda electromagnética monocromática, o sea, de una única longitud de onda, quiere decir, tiene una frecuencia de 5 por la 14. Se propaga en el vacío. Con eso ya me da diciendo que la velocidad es 3 por 10 a la 8, digo, no sabemos eso.
metros por segundo, en la dirección menos z. ¿Qué significa la dirección menos z? Y el campo eléctrico tiene una amplitud 2,7 por 10 a la 6 paralelo al eje Y. Bueno, calcule la longitud de onda, la amplitud de campo magnético, la intensidad de la onda, escriba las ecuaciones de campo eléctrico y magnético, bueno, todo eso. A ver, repasemos un poquitito el tema ese de acá. Bueno, pues yo tenía la ecuación de una onda, entonces yo primero ponía la onda de campo eléctrico sola y después buscaba el campo magnético asociado. Cuando yo pongo la ecuación acá, lo que me da la dirección de propagación de la onda, si dice kx menos omega t, bueno, primero, si dice kx se propaga en el eje x, si dice ki en el eje y, y si dice kz en el eje z. Ahora, después, el signo de la ecuación kx menos omega t o más omega t me dice el sentido de propagación de la onda. Entonces yo digo, ya sé que está en el eje x. Bueno, y esto es al revés. Si tiene un signo menos, se propaga hacia la x positiva, o sea, a la derecha. Entonces, kx menos omega t se propaga en x a la derecha. Bueno, pero ¿y qué pasa si dice seno? Si dice seno, empieza de 0 y va subiendo y bajándose. Si dijera coseno, empezaría del máximo y bueno, cambia el perfil de la onda, pero sigue siendo más o menos lo mismo. Ahora, ¿qué es K? K es 2pi sobre la longitud de onda, eso se llama número de onda. ¿Qué es omega? Omega es 2pi por f o 2pi sobre periodo. Esa es la frecuencia angular. Bueno, la velocidad de propagación era lambda sobre t o lambda por f. Omega sobre k, bueno, esa era la velocidad de propagación. Bueno, cuando yo tengo una onda cualquiera como esta, por ejemplo acá, esta. Dice KI menos omega t versor K. ¿Vos ¿y esto cómo es? Bueno, este se está propagando en el eje Y. Como tiene un más en el Y negativo, o sea, para abajo va esa. Y como tiene versor K del eje Z, el campo eléctrico está vibrando en Z. Cuando dice, por ejemplo, en la ecuación anterior, esta dice versor J. Entonces ahí el campo eléctrico está vibrando en el eje Y. Y la onda se propaga en el X positivo. Y el campo eléctrico vibra en el eje Y. Bueno, en esta de acá, la onda se está propagando en el eje Y negativo. Y el campo eléctrico vibra en el X. En el Z vibra el campo eléctrico. Entonces esto es así. Esta sería la ecuación. Entonces ahí voy viendo, esto está en el Z. Esto va vibrando así. Y se está propagando en el Y negativo. Bueno, suponete la tercera. Esta se está propagando en el eje Z. Z positivo porque tiene un menos acá. O sea, para adelante del eje Z. Y el campo eléctrico está vibrando en X porque dice versor Y. ¿Se ubican eso? Bueno, después, cuando tengamos el campo magnético asociado, yo decía, bueno, si ya tengo el campo eléctrico, ¿cómo sé cuál es el campo magnético? Bueno, lo que hacíamos era así. Hay una relación que dice E igual a C por B. Entonces, si yo tengo la amplitud de campo eléctrico y quiero sacar la amplitud de campo magnético, hago E0 sobre C nomás. Divido en 3 por 10 a la 8. Y eso va a ser la amplitud de campo magnético. Ya tengo la amplitud. Ahora quiero poner la ecuación entera de campo magnético. Bueno, el paréntesis es igual. Si acá dice KX menos omega t, acá también. O sea, el campo eléctrico se propaga en el X positivo, está vibrando en el eje Y. Bueno, ¿cuál es el eje que me está faltando? Me está faltando el Z. Bueno, entonces el campo magnético vibra en Z, por eso dice versor K. Entonces el campo magnético en Z, el campo eléctrico en Y, y la onda se propaga en X. ¿Se entiende? Esa sería la onda electromagnética. Después teníamos el vector de Poynting. 1 sobre mu0, E vectorial B, y lo sacamos así, y este quedaba E0, B0, seno cuadrado, y el valor promedio de seno cuadrado era 1/2, entonces ahí lo reemplazaban por 1/2, y ahí quedaba la ecuación así, 1/2 de 0, B0. Si yo reemplazaba el B0 por E0 sobre C, me quedaba esta, o si reemplazaba el E0 por CB0, quedaba esta. Bueno, esa es la 3 ecuación del vector de Poynting. Bueno,
volvamos al examen a ver. Ya hemos hecho un repasito de la teoría como era. Ahora volvamos al examen. Entonces, estamos viendo acá en este. Bueno, este era el examen. Entonces, la pregunta es así. Yo tengo una onda electromagnética de frecuencia 5, ¿cómo saco la longitud de onda? Y si tengo la amplitud de campo eléctrico, ¿cómo saco la de campo magnético? Bueno, a ver, veamos. Acá. Esto está ahora sí. Agrandé un poquito. Bueno, yo tengo la frecuencia 5 por 10 a la 14 en la dirección z negativo. Ya sabemos que en el vacío la velocidad es 3 por 10 a la 8, digamos, sabemos eso. Y el campo eléctrico, la amplitud del campo eléctrico es esto. Bueno, ¿cómo saco la longitud de onda? Bueno, B igual a lambda por F, entonces lambda es B sobre F. Ese B es 3 por 10 a la 8. Y el F, el que me dieron ahí, 5 por 10 a la 14, divido y me da la longitud de onda. Esa es la longitud de onda. Me fijo por curiosidad si dan el espectro visible. Bueno, sí, porque el visible es entre 4 y 7 por 10 a menos 7, y este me dio 6. O sea, estamos dentro del visible, está bien. Se está viendo esa longitud de onda. Bueno, ¿cómo saco la amplitud del campo magnético? Bueno, E0, C por B0, entonces B0 es 0 sobre C. Me daban el E0, lo dividí en 3 por 10 a la 8 y sacaba la amplitud del campo magnético. Bueno, ¿cómo saco el vector de Poynting? Bueno, una de las ecuaciones decía 1 sobre 2 mu 0 C 0 cuadrado. Bueno, mu 0 es 4pi por 10 a la menos 7, el E0 es dato, el C vale 3 por 10 a la 8. Bueno, ahí no le hice el cálculo, pero lo planteé, digamos, y de ahí sale la intensidad de la onda. Bueno, ¿cómo escribo las ecuaciones de la onda? Bueno, dice, el campo eléctrico se propaga en el eje Z negativo. Si es Z negativo, acá tiene que decir KZ. Y si es negativo, tiene que decir un más acá. Y ese campo eléctrico está vibrando en el eje Y. Dice acá. Si está vibrando en el eje Y, tiene que tener versor J acá. Entonces, ¿cómo lo armé al campo eléctrico? Sabiendo que se propaga en la Z negativo y que vibra en Y. Como vibra en Y, tiene versor J, y como está en la Z negativo, dice KZ más omega T. ¿Cómo saco el campo magnético asociado? Bueno, la función seno es igual, esa, no le cambia nada. Solo que calcula el B0, como es 0 sobre C, que ya lo había calculado acá. Y después, ¿qué versor va? Bueno, si este se propaga en Z y el campo eléctrico está en el eje Y, no le queda otra que el magnético esté en el eje X. Entonces sería versor Y. Entonces este es el campo eléctrico en el eje Y, el magnético en el eje X, y si yo veo que hago el producto vectorial de E vectorial B, me da para dentro de la hoja. Y para dentro de la hoja es menos Z. Entonces quiere decir está bien, porque la onda se está propagando en la Z negativo. ¿Se entiende? Sí. Son las ecuaciones. Ahora, el vector de Poynting. Bueno, 1 sobre mu 0, E, B. Entonces yo digo, bueno, E sería 0 seno, B, B0 seno. Este era J y este era I. ¿Qué da J por I? Bueno, justamente, J por I da menos K. Si yo voy de J a I, con la regla mano derecha, sentido horario, da para dentro de la hoja y eso es menos K, es Z negativo. Entonces, está bien que el vector de Poynting apunte en la dirección que está propagando la onda, y la onda se está propagando en el Z negativo. Entonces, está bien que diga menos K, es el vector de Poynting. Ahora, ¿cuál es el valor promedio del vector de Poynting, que es la intensidad de la onda? Es lo mismo que esto, reemplazando el seno por un medio. El seno cuadrado, el valor promedio del seno cuadrado es un medio, reemplazo un medio y me queda esta. Solo que si yo quiero poner en términos de E0, como B0 es 0 sobre C, bueno, me queda así también. Ese sería el valor promedio del vector de Poynting y da la intensidad de la onda. Ahí no le reemplacé los valores, pero bueno, reemplazo los valores, listo, y saco la intensidad. ¿Se entiende? Bueno, ahora veamos la otra pregunta. A ver, ¿cuál era? Hay una tercera pregunta ahí. Acá decía B. Bueno, la A es re larga, porque tiene un montón de cosas. La A. Ya hicimos toda la A. Ahora la B. Cuando el A me dice calcula la intensidad de la radiación, bueno, es el valor promedio del vector de Poynting. La amplitud del campo magnético es el B0. La longitud de onda es el lambda, digamos. Entonces ya calculamos. Bueno, acá me faltó una sola cosa.
el dibujo de la onda electromagnética, pero ya se entiende, digamos, el campo eléctrico va a estar en el eje Y, el magnético en el Z y la onda se propaga para atrás de la hoja. Bueno, eso me faltaba dibujar. O sea, no lo dibujamos, pero se entiende que eso es así, ¿ves? Todas estas ondas que están dibujadas acá, esas son las ondas electromagnéticas, hay que dibujarlas así, solo que en el dibujo correcto, que no lo hice ahí. Entonces yo tenía que poner el campo eléctrico en el eje Y, el magnético en el X y la onda propagándose para el Z, para atrás. Bueno, ese dibujo no está hecho acá, pero sería algo parecido a esto. ¿Se entiende? Hay varios dibujos de eso que vimos por acá, que eran así, estas ondas así, es una onda coseno, empieza de los máximos, pero bueno, estas son otras ondas que se propagan para atrás. Bueno, algo así, tengo que dibujar una onda de esta, que vaya para el Z para atrás así. Entonces, la onda mía tenía que haber hecho el campo eléctrico para arriba y el campo magnético para la derecha y el producto vectorial me daría para adentro. Entonces, así tenés que dibujar la onda de campo eléctrico para arriba, así, el campo magnético en el eje X, así, y la onda propagándose para atrás. Bueno, eso me faltó dibujar. ¿Más o menos se entiende eso? Bueno, sigamos con el parcial. A ver, el evaluativo. Bueno, la última pregunta. Si esa misma onda electromagnética que tiene frecuencia tanto, longitud de onda tanto, todo, ahora entra en un vidrio film, ¿va a cambiar la velocidad? Seguro que sí. La velocidad ahora es C sobre N. ¿Va a cambiar la longitud de onda? También va a ser lambda 0 sobre N. ¿Va a cambiar la frecuencia? No, cuando uno pasa de un medio a otro no cambia la frecuencia sería la misma. Entonces yo tengo que sacar la nueva velocidad, la nueva longitud de onda en el otro medio y la frecuencia no sé. ¿Y qué tiene que ver este dibujo? Bueno, este es el vidrio Flint. Y acá cuando yo saco la longitud de onda, dice F igual a 5 por 10 a la 14 Hz. Cuando yo calculé la longitud de onda de eso, acá, acá me dio 6 por 10 a la menos 7. ¿Se ubican o no? P sobre F. Bueno, eso es lo mismo que diga 600 nanómetros. El nanómetro es 10 a la menos 9. Si yo pongo 600 por 10 a la menos 9, es lo mismo que diga 6 por 10 a la menos 7. Entonces lo que estoy entendiendo es que esta onda tiene 600 nanómetros. Naranja, algo así, por ahí será antes del rojo. Bueno, entonces, entendiendo eso, ¿qué tiene que ver el dibujo? Bueno, fíjense el dibujo. En ese dibujo me están diciendo, ahí marcó 600, porque es lo que me dio la longitud de onda. Entonces acá la longitud de onda están dando en nanómetros. Si yo marco 600 y voy a la curva del vidrio Flint, que es la de arriba, choca ahí a la curva, vengo para acá, y ahí me marca este 1,60, 1,61, 1,62, 1,63, así va. Bueno, más o menos 1,62, podemos decir, por ahí pega. Entonces yo puedo entender que lambda vale 600 nanómetros y que el índice de refracción es 1,62, más o menos. Entonces, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, porque como la velocidad es C sobre N y la longitud de onda es lambda sobre N, necesito el NS. Y el NS deducí que era 1,62. Entonces yo lo veía así. Yo decía, acá marcaba 600 nanómetros y acá marcaba 1,62. Va, se me borró ahí, decía 1,62 y se borró otra parte. No es un 2, sino 1,62. Bueno, ahí. Entonces tengo así. Ahí hay que copiarlo bien y poner 1,62. ¿Se entiende eso? Bueno, entonces vengo acá y digo, la velocidad dentro del vidrio es C sobre N. Solamente en el vacío la velocidad va a ser 3 por 10 a la 8 porque N vale 1. En cualquier otro material que entre, N vale más que 1, 1,2, 1,3, 1,6, entonces ahí la velocidad disminuye. Entonces, pues, ¿qué velocidad tiene dentro del vidrio Flint? Y la que tenía el vacío dividido en 1,62. Entonces me da más chica, 1,85 por 10 a la 8. ¿Y cuál es la longitud de onda que tiene dentro del vidrio? La que tenía en el aire dividido en N.
Entonces, esta es la longitud de onda dentro del vidrio. ¿Y cuál es la frecuencia que tiene el vidrio? La misma frecuencia que tenía en el aire o en el vacío. ¿Se entiende? Sí. Bueno, a ver, lo mandemos eso al grupo, así vamos poniendo ya, así nos vaya a quedar. Era el otro igual, entonces, era el evaluativo, acá que lo mando. Bueno, es el enunciado y ahora mandemos la resolución. ¿Les llegó? Bueno, el único error tiene que se cortó ahí la foto, que tenía que decir 1.62 y le quedó el 2 nomás. Pero bueno, todo lo demás está bien. O sea, no vale la pena sacar foto de la pantalla si yo le estoy mandando todo ahí. Bueno, vamos a la otra. El otro evaluativo, ¿cuál era, bebé? Pues fíjate que, bueno, este era un problema de difracción, dice acá. Un experimento de difracción de cierta onda, donde el campo eléctrico empieza a ser así, parece que fuera onda electromagnética de nuevo. Pero es un ejemplo de difracción. La onda sería E máximo, que sería el E0, seno de KX menos omega T. Bueno, esa onda pasa a través de una ranura, cuando hay un solo agujero de difracción, y forman bandas oscuras a 28 grados del centro. Esa sería la posición de los primeros mínimos. Más 28 para un lado y menos 28 para el otro. Entonces, ahí estoy haciendo la franja, el máximo central de difracción, y el ángulo que subtiende el primer mínimo de cada lado es 28,6. Eso es lo que entiendo ahí. Ahora, ¿cuál es la frecuencia de la luz? ¿Y cuál es el ancho de la ranura? A ver, vamos por parte. De acá yo tengo KX, o sea, el K de ahí puedo sacar la longitud de onda porque esto es 2 pi sobre lambda. Si yo pongo que esto igual a 2 pi sobre lambda, despejo lambda, esa es la longitud de onda. Y ya la velocidad de propagación se sobreentiende que ya la sé, que vale 3 por 10 a la 8. Pues está en el vacío. Entonces, ya sabiendo la velocidad y teniendo calculada la longitud de onda, puedo sacar la frecuencia. Ese sería acá. A ver, veamos eso. Entonces acá estaba acá. Entonces, esta era la onda. La onda genéricamente tiene que decir KX menos omega T. Quiere decir que el K es 2 pi sobre lambda. Y ese K es 2 pi sobre lambda, entonces lambda vale 2 pi sobre K. Entonces, lambda vale 2 pi y acá va el K que dice 1,2 por 10 a la 7. ¿Por qué metro a la menos 1? Porque es 1 sobre metro. O sea, sobre lambda. 2 pi sobre lambda, entonces por eso es menos 1. Pero cuando yo lo saco acá, este m a la menos 1 que está dividiendo pasa multiplicando y queda metro. Entonces, hago la división y me da 5 por 10 a la menos 7 metros. Siempre me fijo si a veces estoy haciendo bien, si esto está cayendo en el visible. Y el visible está entre 4 y 7 por 10 a la menos 7 y este dice 5,2. Está bien, está dentro del visible. Bueno, ahora, ¿cuál es la frecuencia? Bueno, B sobre lambda. Entonces esta es la velocidad en el vacío, esta es la longitud de onda, saco la frecuencia. 5,74 por 10 a la 14. Muy bien. ¿Qué quiere decir eso del patrón de difracción de una ranura? Bueno, que si yo tengo una ranura, se difracta, se desvía, se va abriendo la luz, llega a regiones que no llegaría si solo se propagara en línea recta, entonces yo digo, hay una difracción. Entonces, el primer mínimo de difracción está a 28,6 grados para cada lado, digo, por eso dice más o menos 28,6. Ahí llegaría al primer mínimo. La condición de primer mínimo era seno tita igual a lambda sobre A. No estamos haciendo la demostración de dónde sale eso. Estamos poniendo la condición de primer mínimo, lambda sobre A. Entonces quiere decir que si yo quiero A, que el tamaño de la abertura va a ser lambda sobre seno tita. ¿Seno de cuánto? Y bueno, el ángulo era 28,6 grados, entonces lambda sobre seno de 28,6. Y eso me da el ancho de la ranura. ¿Se entiende? Bueno, y después viene una parte teórica que dice, a ver, ¿cómo es la pregunta? Dice, ¿cómo explica el principio de Huygens
en la formación del patrón de difracción de una ranura. O sea, epa, eso es teórico. El principio de Huygens era que cada punto de un frente de onda actúa como fuente de onda secundaria. O sea, es como que cada puntito de un frente de onda actúa como fuente de onda secundaria, bueno, y ese arma una segunda propagación de onda. Entonces, acá yo puse, medio teórico, un poquito, ahí decía, cada punto de un frente de onda actúa como fuente de onda secundaria. Cuando un frente de onda plano pasa a través de una abertura, una ranura, un agujero, eso, actúa como fuente de onda secundaria, y la forma que se combinan todas esas ondas que salen de los puntitos ese que hace como fuente de onda secundaria, terminan formando el patrón de difracción ese que tiene franja, brillante, oscura y así. O sea, eso depende de la forma que se superpongan las ondas que salen de cada punto de la ranura, que actúan como fuente de onda secundaria. Entonces, eso de la difracción sería como que la luz bordea un obstáculo, se curva y llega a regiones que no llegaría si solo se propagara en línea recta. Entonces, por lo tanto, un fenómeno netamente ondulatorio, no tiene nada que ver con los rayos de luz, digamos. Entonces, interferencia, difracción son fenómenos ondulatorios. El hecho que a veces las ondas se superpongan destructivamente y se vea oscuro es un fenómeno ondulatorio, y eso se ve en los mínimos de difracción. Entonces, eso es lo que veíamos de acá. Del otro, esos son los tres evaluativos que por lo menos que me han pasado a ustedes que tenemos del tercer parcial. Entonces, a ver, lo mandemos a este. Este era acá. Este, el enunciado. Bueno, y lo mandemos ahora a la resolución. Entonces, esto más o menos es la resolución. Ahí está, ¿le llegó ahí? Bueno, sería bueno que se puedan verlo bien después en la casa, qué sé yo, pero bueno, te he explicado y está resuelto, y entonces uno va viendo y va repasando todo eso. Entonces, un buen repaso porque es un poco de cada tema de lo que fueron dando. Interferencia y difracciones, superposición de onda, el otro es de lente, y el otro día hemos visto lupa, que también podía ir de esa parte, y el otro es de ondas electromagnéticas, y el índice de refracción, y qué tiene que ver con eso. Entonces está bueno un repasito así de los evaluativos. Bueno, nos quedaría un repaso más general de todo un poco, ya sin ningún evaluativo en particular, para la próxima clase. Tendría que ser, no sé, el lunes. Al final, no sé si el otro chico nunca puede entrar, lo podemos hacer a cualquier hora, digamos. La idea era poner un horario tarde porque el otro chico no puede antes, no sé qué, pero si al final no va a entrar igual, y bueno, podemos hacer cualquier hora. Ya vemos. ¿El lunes tienen clase ustedes? ¿Todavía tienen clase? No cortan nunca ni por los parciales. Bueno, ya sé, pero no hay clase. O sea, yo lo que me refiero es si tienen clases. Clases ya no hay. Entonces ya, No, ya no. se supone que hay más disponibilidad de horario para poder dar una clase, digamos. Pero bueno, ya vemos a ver a qué hora nos conviene para que no interfiera con nada, y ponemos una última clase de repaso bien y vamos viendo. Ustedes vayan viendo ahora, estudien mañana, si tienen alguna dudita me mandan, o quiero que veamos esto en la clase del lunes porque no entiendo bien esta cosa, o vayan repasando, ¿se entiende? Y después una buena hoja de fórmula de los temas del tercer parcial y la revisamos a ver si falta algo, si no le falta alguna cosa, y vamos viendo eso. Así que vayan viendo eso. ¿Han entendido lo de hoy más o menos? Sí, profe. Bueno, entonces dejemos acá y ya arreglamos el lunes a ver qué horario puede ser. Yo les digo, ustedes me dicen a qué hora pueden para que no coincidan ni con una consulta ni tal que otra cosa o algo. Bueno, arreglemos un horario donde podamos repasar de todo un poco. Bueno, dale. Profe. Nos vemos entonces. Sí. Yo ahí justo encontré hoy unos problemas del parcial que tomaron el año pasado. Ajá, bueno, no sé si quiere que le pase. Así sí, pasalo. Yo, por bien. ejemplo, Ana me mandó los evaluativos y yo los resolví, le mostré, le expliqué así. Si Ya, vos manda sí. algún parcial, por ahí lo resuelvo y le muestro cómo se hace. Bien, sí, justo eso, los que lo voy a pasar, lo dieron el cuatrimestre pasado. Claro, claro. Bueno, pasalo y lo vemos. Yo por Bien, ahí profe.
lo resuelvo y les muestro hecho después. Bien, profe. Ya lo voy Dale, a dale. enviar. Bueno, nos vemos entonces. Hasta luego, profe. Chao, que anden bien.